Manita Stephanie, tú sabes que esto es sin pasar paño tibio. Hemos visto un vínculo muy de cerca que ha tenido con este gran hombre de Dios, como el pastor Juan Carlos Harrigan, Sí. y su hijo también, muy de cerca compartiendo. De hecho, tuviste una actividad, pero algunas personas dicen, Stephanie lo que está haciendo es que está buscando pega, como para que el pastor Juan Carlos Harrigan te brinde oportunidades. O sea, todo es al cambio de algo. ¿Es cierto eso o cómo se dio esa relación entre ustedes? ¿Qué sucede? Que la gente está muy equivocada porque la gente habla desde su perspectiva o desde sus intenciones. La gente siempre te va a catalogar o te va a medir según sus intenciones. Okay. Las intenciones de ellos serían esas. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta. Desata eso. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a ir a un lugar donde él va a predicar, ¿usted va o no va? He ido porque sé que es un hombre de Dios que porta una todo palabra. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Sí. Entonces, la gente siempre va a buscar una excusa cuando el Señor permite que tú conozcas una persona o que permite que tú compartas con esa persona cuando ellos tal vez todavía no lo han podido hacer. Ellos van a buscar excusas humanas porque ellos no entienden que todo lo establece el Señor. Bendiciones para todos y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo. Y hoy nos acompaña una hermana de esta casa, pero que llevamos ya un lapso de tiempo ausentándose. Y hoy nos sentimos privilegiados de tener con Dios y cada uno de nosotros nuestra hermana y ministra Stephanie Santana. Wow, para mí es un placer, Aaron. Usted sabe que somos como familia. Y mire que no había visto lo nuevo de este lugar y es muy hermoso. Realmente la alfombra me encantó y todo. Ok. Y claro, somos de aquí, nacimos aquí. El Señor nos formó aquí en esta plataforma, nos dimensionó y nos abrió puertas y bendecimos este lugar y bendecimos su vida y la vida de cada uno de los hermanos, principalmente los que somos fundadores, como usted y yo, que conocemos del principio y que sabemos las cosas que el Señor ha hecho en este lugar y los ministros que han salido de este lugar bendecidos. Yo sé que este video va a ser de gran bendición para muchos. Amén. Y lo estamos creyendo así en el nombre de Jesús. Manita, ¿se te extrañaba por este lugar? Sí, no, yo voy a venir más recurrentemente, por lo menos, aunque sea traer temas y esas cosas, pues tú sabes que se me ha complicado por la dimensión de los compromisos. Muchísimos compromisos, pero Dios ha sido bueno y si uno saca el tiempo uno puede estar aquí. ¿Y cómo te has sentido, Stephanie, en el área ministerial? ¿Cómo te has ido moviendo? ¿Y en qué área tú sientes que tú has madurado? Mira, yo siento que yo he madurado muchísimas cosas porque viendo se aprende. Y yo viendo cómo los grandes, no cómo Dios lo usa, sino cómo se mueven, cómo se manejan, yo he podido entender muchísimas cosas. Y yo he podido madurar muchísimas cosas como la prudencia, querer manifestar malo de Dios en el sentido de que el que me ve a mí vea más a Cristo. Okay. He madurado muchísimo esa área y también me he sentido muy bien, como el Señor me prometió cosas hace años y he visto algunas de ellas. Entre el 2024, final de 2024, inicio de este año, he visto muchísimas cosas bonitas en el Señor, aunque a mediados del 2024 tuve una guerra muy fuerte, pero esa guerra fue por lo que venía de parte de Dios. Ok, o sea, tú mismo has sentido que he entrado en un área de madurez en cuanto a la prudencia. Sí, en cuanto a la prudencia se refiere, también en cuanto a la palabra de parte del Señor, he aprendido muchísimas cosas. Mira, vamos a entrar en el tema, pero a la vez... Sí, claro, usted me puede ir haciendo, usted sabe, natural, como siempre. Yo veo un mayor bombardeo contra nuestra hermana Stephanie Santana, en base de que muchos están comentando que tú has abandonado ciertos principios y que ya tú no eres de la senda antigua, como se dice. No, si usted supiera que no lo veo o no lo siento, tal vez porque no le presto atención, porque uno es a lo que le preste atención. Entonces esos barbanderos vinieron hace unos meses atrás, pero realmente no seguimos con los principios, guardamos los principios y valores. Ahora sí entendemos de que hay personas que no tienen el mismo diseño, pero no significa que no le sirvan al mismo Dios. Okay. Entonces, una cosa es que nosotros dejemos el principio y otra cosa es que entendamos que hay personas que tal vez no se congreguen conmigo, tal vez no compartan los mismos conceptos en ciertas cosas, pero no significa que no sean cristianos, que no sean de Dios. Okay. Eso es, míreme, hermano Aarón, el que abre el entendimiento puede entender muchas cosas. Y una de las cosas que yo he entendido es que no todo el mundo se mueve en el mismo diseño o en el mismo entendimiento, pero sí puede estar direccionado por el Espíritu Santo. Vámonos a las redes sociales. Hay personas que no tienen redes sociales y que tienen más a Dios, que puedo decir que yo, que oran más que yo, que ayunan más que yo, que buscan más que yo. O sea, no podemos generalizar por algo que estamos viendo físicamente, sino por lo que vemos espiritualmente.
Entonces, lo físico también proyecta, ayuda y también habla de lo que somos, pero no es todo lo que somos. Ok. O sea, físicamente se puede distraer a una persona y se puede desviar la atención de alguien y se puede también tratar de tener una imagen de algo que no somos, aunque también puede que sí lo seamos. Entonces, por eso no podemos de ninguna manera tratar de señalar a una persona o darle identidad a una persona por lo que se ve físicamente. Esas son las cosas que yo he entendido, que muchísima gente no ha entendido, pero con el tiempo lo va a entender, porque esto no es de los años, esto es de la madurez y el aprendizaje. Ok. Hay personas que han vivido procesos más leves que los míos, pero no han aprendido de ellos. Y yo he vivido procesos más leves que los de ellos, pero he aprendido de ellos. O sea, hay personas que Dios lo tiene que procesar muchísimo porque no aprenden absolutamente nada de lo que viven. Entonces, esto no es de cómo Dios te golpee, sino que tú aprendas de los golpes. Y yo he aprendido muchísimo de gente que yo antes ni me le pegaba, porque para mí tenían al diablo. Es más, para mí eran el diablo en la tierra. ¿Me entiendes? Pero no podía escudriñar su espíritu porque había un límite. O sea, cuando nosotros vemos, nos limitamos ante lo que vemos y no podemos escudriñar lo espiritual. Por eso muchísima gente, hermano Aarón, lo va a ver a usted tal vez, o en su casa o algo, va a ver alguna cosa de usted. Y si ve esas cosas de usted, van a tener un límite de ver quién realmente usted es. ¿Por qué usted cree que los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios muy usados no tienen a todo el mundo a su alrededor? Porque hay personas que no pueden ver la parte mala de ese ministro o de esa ministra. Sí. No pueden ver sus actitudes, sus reacciones, sus arranques de ira o los momentos donde se incomodan, porque ya no van a ver lo espiritual en esa persona, no van a ver a Dios en ello. Entonces, cuando nosotros nos limitamos a lo físico, no podemos ver lo espiritual. Sin embargo, si vamos primero a lo espiritual, lo físico lo vamos a entender. Dios. Porque eso hay que entenderlo. Es un entendimiento espiritual que el Señor me ha entregado en este tiempo. Stephanie, ¿se ha notado una Stephanie más sensible? O sea, anteriormente tenía una Stephanie más radical, que condenaba más, Enredar y encerrar. enredada, encerrada, pero ahora te vemos compartiendo con personas, Sí, sí. ¿me entiendes? Que tienen modo de pensar diferente. Distintos. O que algunos normalmente dicen que son mundanos o que son liberales. ¿Qué te llevó a esa sensibilidad y a esa madurez de poder compartir con personas aún no teniendo tu mismo modo de pensar? Me llevó eso mismo a entender que ciertos dogmas y ciertas partes de religiosidad, o vamos a decirlo así, ciertas cosas que nosotros caracterizamos como que son las características, los requerimientos para ser un hombre de Dios, a veces estamos muy equivocados. O sea, hay cosas que son importantes, vuelvo y lo repito, pero no son las características o los requisitos para ser un hombre de Dios. O sea, para ser un hombre de Dios, nosotros tenemos que entrar en el Espíritu. Entonces, lo que me ha llevado a compartir con personas que tienen otros conceptos, otros principios y otras doctrinas, es a entender no lo que yo veo, sino tal vez lo que ellos han vivido o lo que ellos no han vivido, el mundo donde Dios los sacó y el trabajo que Dios está haciendo con ellos, las cosas que ellos hacen para el Señor, cómo Dios escoge a una persona que tal vez yo descalifico. ¿Quién soy yo para descalificar a alguien? ¿Quién soy yo para rechazar a alguien? ¿Quién soy yo para decir que alguien no está calificado para el llamado o que no está calificado para el ministerio? Entonces, cuando la gente en este tiempo entienda que Dios es el que califica por encima del rechazo, por encima de lo que se ve, por encima de lo que no entendemos, entonces ahí vamos a entrar en un tiempo de entendimiento y saber que así mismo como hay cosas que Dios tiene que trabajar en mí, también lo hará en ellos. Pero es Dios, no yo. Entonces, cuando nosotros nos quitamos y dejamos el Espíritu Santo, vamos a estar tranquilos. Porque yo vivo un evangelio de gozo. Y hay gente que quiere que yo viva amargada obligatoriamente. Y yo no voy a vivir amargada. Aarón, míreme, yo no voy a vivir amargada. Hay días que yo me despierto y tengo 20,000 llamadas. Y una cosa por aquí, otra cosa por allá. Y yo me siento tranquila. Y empiezo a meditar en el Señor. Porque no voy a volverme loca. Porque siempre que tenemos el Espíritu Santo vamos a tener gozo de la salvación. Entonces, entiendo yo que el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo no lo voy a hacer yo. Incluso yo puedo predicar. Y si la persona que está recibiendo la palabra no la sabe recibir, no le va a hacer efecto. Sí. Nosotros podemos orar por alguien y vamos a entender que no tenemos a Dios si esa persona no recibe el milagro. No, es que hay oraciones que usted las hace con fe, pero la persona no la sabe recibir. Entonces, nosotros tenemos que entender
que el Espíritu Santo está trabajando con absolutamente todos. Dios Que a mío. mí tal vez físicamente no me haga falta un trabajo, pero me hace falta en otra área. Entonces, tenemos un grupo de personas que sus faltas, sus malas actitudes, la están cubriendo con la ropa. Entonces, cuando tú quieres cubrir tus faltas y las obras de la carne con la ropa, Ay. es más fácil decir que tú estás más cerca de Dios, porque lo que no se ve, ay Dios mío, Dios mío. lo que no se ve es más fuerte que lo que se ve. Por eso hay un dicho que la realidad supera la ficción. La realidad, Supera la ficción. Padre amado. Y nuestra mente puede muchas veces entender o entrar en un tiempo donde nosotros nos sentimos muy cerca de Dios y no sabemos las cosas que estamos haciendo. Si le estamos haciendo daño a alguien. ¿Cómo se sentiría un nuevo creyente si yo voy a una iglesia a predicar? Y yo sin el discernimiento de espíritu y sin el Espíritu Santo, sin dirección, no sé que ese nuevo creyente tenga un proceso, que Dios lo sacó de una pandilla. Y ese nuevo creyente está en franela porque se convirtió ayer. Y está hoy en franela. Y yo voy a decir, míralo en franelita, tiene al diablo. ¿Cómo se va a sentir? Dios Si mío. fue el Espíritu Santo que lo convenció y está en un proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento de espíritu para conocer cuando estamos hablando de parte del Señor, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a tratar con la persona. Porque yo te voy a decir algo, hermano Aarón. Yo no he dejado mi principio, pero sí he entrado en un tiempo de entendimiento de parte de Dios. Y muchísima gente están atados sin entender lo que Dios quiere hacer con ellos. Padre. Yo bendigo la vida de mis hermanos que Dios lo ha rescatado y que Dios le quita absolutamente todo. Hay gente, de ellos hay gente que me ha preguntado, ve acá porque tú siempre andas así. Pero son muy pocos. La gran mayoría de ellos no le importa eso. Sí. Ellos no andan en eso. Ellos andan en su gloria, en su nivel, en su cosa. O sea, pero algunos me han preguntado, ¿por qué siempre? Yo les explico, mira, Dios me sacó de un mundo así, así, así. Ellos me dicen, es verdad, tú tienes la razón. Y son personas que lo piensan y en ocasiones hasta han tenido prudencia. Porque no predicamos solamente con lo que hablamos, sino también con nuestras actitudes. De nada me sirve decirle a una persona que cambie ciertas cosas físicamente hablando, que tal vez vista con pudor, que tal vez vista con modestia, cuando con mis actitudes yo le estoy diciendo a ellos que mi ropa no habla de lo que soy. Entonces, lo más importante es que cuando me vean a Cristo en mí, digan, wow, esa muchacha tiene algo de parte del Señor, que puedan entender que el Espíritu Santo está conmigo y que yo no tenga que mandarlo a hacer nada, sino que con mis actos yo pueda predicarle a esa persona, ayudar a esa persona y restaurarla, abrazarlo, tratarlo normal, no tratarlo de lejos, ni como que yo soy mejor que ellos, no. Yo no soy mejor que nadie, ni el otro tampoco, sino que aquí todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Esa es una verdad a medias, de una de las verdades a medias. O sea, pero es una verdad que también tenemos que aplicar en cuanto a ese contexto se refiere. Mira, hay algo que también tenemos que destacar de la vida de nuestra hermana Stephanie Santana, y es cómo ha sido para ti, cuál ha sido el medio o el proceder para tú alcanzar ese auge que el Señor te ha permitido, crecer en la plataforma, en diferentes medios y mantenerte y a la vez en un corto tiempo. Sí. Danos esa clave, hermanita, danos esos secretos. Sí, mira. ¿O será que Stephanie está usando mecanismo humano? No hay mecanismo humano. Incluso la gente que se me acerca me dice, wow, pero mire, es totalmente natural. Es algo totalmente natural. Hay diferentes tipos de áreas. Está primero lo espiritual. Lo primero es que todo lo que tiene que ver con el auge y todo eso es una gracia que la pone el Señor. Pero Dios no pone gracia por decir, dame, mira, ese es el que va a tener la gracia. Está en pecado, no importa, la gracia está sobre ti. Está mal, está en desobediencia, no importa. No. Todo tiene requerimientos, tanto espirituales como físicos. ¿Por qué me voy a lo espiritual y por qué me voy a lo físico? Vamos a decirlo, por ejemplo, el canal, poniendo un ejemplo espiritual y físico. El ejemplo espiritual, yo oro para que Dios me dé las palabras, para que Dios me dé los temas y que cuando yo hable al canal, a las personas, no sea simplemente por hablar, sino que alguien sea cambiado y restaurado y que alguien pueda ser fortalecido en el espíritu, que esa es mi área, lo espiritual. Pero, ¿cuál es la parte física? Que yo muchas veces me siento cansada y aún así el Señor me dice, vete a dar la palabra, que hay alguien que la necesita, que yo donde me agarra la hora de hacer las transmisiones, ahí la hago, puede ser en el vehículo, puede ser, el otro día estaba haciéndome los rizos, me agarró la hora ahí mismo. Yo tengo algo que yo no soy muy vergonzosa. Angel siempre me está diciendo, muchacha, pero cálmate. Yo no soy muy vergonzosa. Yo me estaba haciendo los rizos el otro día, me agarró la hora ahí mismo, le dije a la sierva, ay, discúlpeme, me agarró la hora aquí, vamos a tirar una candela aquí mismo. Y ellas estaban que se iban, ay, no ven, a lo de Dios no nos ponemos. Y me buscaron un aro de luz y ahí mismo lo hice. O sea, también hay que saber que nosotros tenemos que ser atrevidos para lo de Dios.
Entonces es la parte física. Sí. En lo espiritual hay muchas claves y muchas estrategias. No todo el mundo pelea con las mismas armaduras. Lo primero que tenemos que reconocer para mantener el auge en el Señor y mantener lo que Dios nos ha entregado y aún multiplicarlo más, es conocer qué armadura Dios nos ha entregado. Ok. Porque si yo quiero hacer cosas porque veo que a otra persona le va bien en esas cosas, entonces posiblemente me vaya bien o posiblemente no. O sea, alguien fuera de su asignación. Exacto. Están las asignaciones, están los diseños, el tiempo de Dios y su voluntad. O sea, es algo que nosotros tenemos que saber. Si lo que yo estoy hablando por las redes no edifica a nadie, mismo Espíritu Santo va, ¿me entiendes? Entonces, esa es una parte. Está el tiempo de Dios. O sea, hay un tiempo de preparación y hay una dimensión en la cual ya estamos preparados para entrar. Hay personas, hermano Aarón, que duran tanto tiempo pidiéndole algo a Dios que cuando lo reciben ya ni siquiera le interesa. Pero es así que lo pueden recibir. Porque si lo reciben en el tiempo que lo están pidiendo, entonces fácilmente se le olvida el Dios que se lo dio. O sea, Dios conoce los corazones y lo prueba. Entonces, una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante es que yo como que estoy en eso, pero lo hago con una intención que solamente Dios conoce. Sí, Solamente Dios conoce las intenciones de mi corazón y el por qué, cómo yo me siento bien cuando una persona recibe una palabra, cuando una persona me dice, wow, ese tema me edificó, el mismo Dios fue que se te lo entregó así, y yo recibo la confirmación de que es el mismo Señor que me entrega los temas. Entonces, en lo espiritual también, los ayunos, que es una de las áreas que el Señor me ha entregado para pelear en la guerra espiritual y para derribar lo que se quiere levantar, pero también para una cobertura espiritual. Bien, que el Señor me pone, la mayoría de transmisiones que yo tengo, un 98% son en ayuno. E incluso cuando el Señor me entrega temas, eso yo lo comprobé de hace años atrás, cuando el Señor me entrega temas muy poderosos y esos temas yo, por ejemplo, como el tema se me va, o sea, me van los remas, no me bajan los remas. Sí. No sé, porque esa es mi área. ¿Entiendes? Entonces, esa es un área que el Señor me ha entregado muy poderosa, donde el Señor hace cosas grandes conmigo. Pero yo tengo una clave que se la voy a compartir a ustedes, a los hermanos que van a estar ahí. Desátame eso. Y es que yo, la gran mayoría de ayunos que más me han funcionado son cuando yo presento ayunos por agradecimiento, ofrenda a Dios. No para pedir nada, sino para ofrendárselo a Dios. Sí. Como un agradecimiento por lo que Él ha hecho. Porque yo aprendí un código en el mundo espiritual. Yo no sé, hermano, este tema va a durar muchas horas porque yo no he leído la palabra todavía. No hemos podido. No hemos podido. Yo aprendí un código espiritual muy poderoso y es que las cosas que el Señor nos habló, que Él, entendemos nosotros que Él va a hacer con nosotros, ya Él las hizo. Entonces, cuando nosotros vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es agradecer por lo que no estamos viendo, pero que ya tenemos. Entonces, yo aprendí ese código espiritual y ese principio que me ha ayudado bastante a entender que hay cosas que nosotros la estamos pidiendo cuando ya la tenemos en nuestras manos. Entonces, lo más poderoso es cuando usted ora y ayuna, diciéndole al Señor, gracias, Señor, por lo que no estoy viendo, pero que sé que ya tengo porque tú me hablaste. Porque cuando Dios le habla a usted de algo que va a hacer, es que ya Él lo hizo. Dios no tiene que hablar muchas veces, Dios habla una. Y cuando Dios habla una sola vez, el mundo espiritual se abre y establece. Entonces, cuando el mundo espiritual se abre y establece, nosotros somos los que no vemos, porque tenemos muchos límites carnales, muchas barreras mentales, que la falta de fe, que las cosas, que las oposiciones. Entonces, debido a eso, no podemos ver de inmediato lo que se nos ha entregado, sino que somos preparados durante años para ver lo que está retenido en el mundo espiritual por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia falta de fe. Okay. Pero cuando Dios te habla, la primera, esa es. Y Dios, entrega. Ahora, ahí está el problema, que en el proceso tenemos que saber muy bien, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas que las recibimos y las perdemos en el camino. Ok, cosas que podemos recibir y perderla en el camino. Sí, hay cosas que se pierden en el camino. ¿Cómo se da ese caso? Hay palabras que establecen grandes bendiciones. Y en el camino hay obstáculos que muchas veces nos hacen perderlo. Entonces el Señor lo que hace es que manda profetas de tiempo en tiempo para renovar, porque los profetas establecen también con la palabra profética. Entonces el profeta renueva, es como una renovación. Yo no sé cómo explicar esto. Es como una activación. Es como una renovación activa. Es como una activación de lo que ya nosotros teníamos. Por eso hay gente que le va a acordar a usted lo que Dios le prometió hace un tiempo. Usted dice, pero ven acá, pero no lo estoy viendo.
Pero viene un profeta que no lo conoce y vuelve y le recuerda nuevamente y le renueva nuevamente lo que ya usted tenía. Y usted va sintiendo de nuevo la gloria, pero hay situaciones que luego te hacen wow. Es que esto lo vive todo creyente. Que hay momentos que tú te sientes en una gloria y tú te sientes en un poder y te sientes fluyendo y te sientes que todas las puertas están abiertas. Y hay un momento que tú sientes como que como que un bajón. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento usted tiene que pedirle al Señor que le traiga una renovación espiritual. Sí. Entonces, en ese momento viene un profeta nuevamente, ¡plá! Y le renueva de nuevo lo mismo. Okay. Entonces ahí usted empieza a caminar de nuevo en la misma dirección, en la misma dirección. Entonces, a veces somos direccionados por el Espíritu, pero el Espíritu también muchas veces nos empieza a capacitar. Y las capacitaciones no son fáciles. Las capacitaciones llevan enseñanza y luego de la enseñanza viene un examen, que es el momento decisivo de que usted va a demostrar si estamos capacitados o no estamos capacitados para entrar en esa nueva dimensión de parte del Señor. Tremendo, como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino renovados. Claro, Manita Stephanie, tú sabes que esto es sin pasar paño tibio. Hemos visto un vínculo muy de cerca que ha tenido con este gran hombre de Dios, de trayectoria en mantos que honramos y respetamos, el pastor Juan Carlos Harrigan, y su hijo también, esa nueva generación, que viene subiendo de manera poderosa y muy de cerca compartiendo. De hecho, tuviste una actividad con el hijo de él y vi parte de los videos. Sí, fue poderoso. Fue poderosísimo. Pero algunas personas dicen, Stephanie lo que está haciendo es que está buscando pega, como para que el pastor Juan Carlos Harrigan te brinde oportunidades. O sea, todo es al cambio de algo. ¿Es cierto eso o cómo se dio esa relación entre ustedes? Mira, yo duré aproximadamente 2 o 3 años, varios años porque el primer mensaje que a mí me marcó, que marcó mi espíritu, fue el de pastor Juan Carlos Harrigan. Siendo muy nuevecita en el evangelio, mayormente las personas que yo escuchaba rugían más que lo que predicaban. Y yo danzaba, y yo sentía mucho el fuego, pero no había sentido la presencia del Espíritu Santo. Y yo no sé de dónde a mí me apareció un video del pastor Juan Carlos Harrigan. Y cuando yo escuché esa palabra, mi vida cambió. O sea, yo sentí la renovación espiritual. Empecé a darle seguimiento y empecé a ver el hombre de Dios que es, porque empecé a ver que solamente hablaba del Espíritu Santo, de los dones espirituales, y empecé a la distancia, sin conocerlo, a sentir una conexión y a sentir un cariño y un aprecio. Lo primero que yo veo en este hombre de Dios es la humildad y la sencillez, pero también veo el amor que tiene y la pasión a lo de Dios. Entonces, luego de eso veo un testimonio donde él está hablando de sus principios, de donde Dios lo saca, de las cosas, y ahí es donde más me inclino a querer conocerlo y querer por lo menos verlo, porque yo entendía que las cosas que Dios estaba haciendo con él no habían salido porque sí, ni porque esto, no. ¿Qué sucede? Que la gente está muy equivocada porque la gente hablan desde su perspectiva o desde sus intenciones. La gente siempre te va a catalogar o te va a medir según sus intenciones. Las intenciones de ellos serían esas. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta. Desata eso. Si yo te digo, por ejemplo, vamos a ir a un lugar donde él va a predicar, ¿usted va o no va? He ido, porque sé que es un hombre de Dios que porta una palabra. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere. Sí. Entonces, la gente siempre va a buscar una excusa cuando el Señor permite que tú conozcas una persona o que permite que tú compartas con esa persona cuando ellos tal vez todavía no lo han podido hacer. Ellos van a buscar excusas humanas porque ellos no entienden que todo lo establece el Señor. Yo hace tiempo lo había visto y así en eventos y no había podido ni siquiera, por ejemplo, saludarlo, darle la mano. Y en un evento yo llegué, y cuando yo llegué a ese evento, que él iba a... Bueno, de hecho, yo tenía un evento y tuve que cancelarlo porque nosotros estamos en las confraternidades. Entonces, fuimos a respaldar allá, y cuando yo lo vi, yo fui a saludarlo, y cuando yo lo saludé, él me dijo, sierva Stephanie, su testimonio yo lo vi y me ha sido de bendición. Wow. ¿Me está entendiendo? ¿Qué te sentiste cuando escuchaste la calidad de un hombre como ese en Dios? Exactamente. Aunque es un humano, pero no... pero, bueno... Y respetamos el manto. Respetamos el manto, y respetamos la trayectoria, y respetamos lo que Dios está haciendo y ha hecho con él. Ahí entendí que todo lo que Dios ha estado haciendo conmigo ha sido un propósito. Porque cuando yo lo saludé, yo anhelaba en el fondo de mi corazón saludarlo, conocerlo, abrazarlo. Y ya él me había visto. O sea, dando a entender de que mucha gente que está ahí no va a saber todo esto o no lo va a entender. Sí. Y ahí fue donde yo me hice la foto con él.
lo abracé, vi su sencillez, ahí él predicó tremendamente, vi con mis ojos oculares, vi milagros, mujeres, gente paralítica, gente siendo sana, yo lo vi con mis ojos oculares en ese lugar y yo vi que lo que él tiene de parte de Dios es extraordinario. Luego de eso hay un testimonio extraordinario, donde nosotros esa noche cenamos con él. Sí. Y hay un testimonio tan poderoso ahí que eso yo a su tiempo lo voy a testificar. Pero te puedo testificar de que nosotros no teníamos, ni por la mente nos pasaba. Y nosotros, tuvimos el contacto con él. Sí, sí. Y fue impactante porque, fue el mismo Dios que hizo absolutamente todo. Y esa noche fue donde yo confirmé que Juan Carlos Harrigan es el hombre más humilde de esta tierra y que es el hombre más conectado al Espíritu Santo. Estando en esa mesa donde íbamos a cenar, él no habló ni de la comida ni de la cena, él nada más hablaba de Dios. Sí. Y ahí fue donde él me enseñó de la oración. Porque él ahí me enseñó las mejores horas para orar y me habló acerca de la oración y me mencionó muchas cosas espirituales que me abrieron los ojos. O sea, de ahí para acá yo no he vuelto a hacer la misma nunca más. Dios mío. Incluso mi ministerio tomó como una belleza luego de esa noche. Y yo voy a testificar esto para que mucha gente entienda ahí. Él pidió un pan. Ahí todo el mundo estaba comiendo, tú sabes lo que quería. Y él pidió un pan. Y cuando llegó el pan, él dijo, ay, este pan es muy grande. Y le dio la mitad a mi esposo. O sea, un hombre totalmente sencillo, una sencillez, una humildad extraordinaria, algo grande de parte del Señor. Dios mío. Y eso es lo que me ha llamado la atención de él. Yo conozco muchísima gente que Dios lo usa. Yo conozco muchísima gente agenda llena. Yo conozco gente, mírame, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco gente de diferentes índoles, de muchísimas formas. Yo conozco gente de todas formas y gente de todas. Pero lo que más me ha llamado la atención del pastor Juan Carlos Harrigan es su humildad, su sencillez y que lo que él proyecta no es una apariencia, es real. Es real. Él solamente habla de milagros, del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Y usted compartiendo con él 5 minutos son necesarios para que usted diga, me tengo que ir a orar porque estoy descarriado. Me tengo que ir a orar porque estoy apagado. Porque usted va entendiendo que hay dimensiones más altas que las que uno ha alcanzado en la oración. O sea, que conversar con el líder pastor Juan Carlos Harrigan sí. procrea una hambre en nosotros. Procrea una hambre en nosotros y procrea una sed del Espíritu Santo y de la unción de Dios. Y cuando usted habla con él, usted se identifica porque él dice, yo pasé mucha hambre. Y usted dice, yo también. Él dice, yo lo que andaba era con la vaca en los campos y con los caballos, limpiando zapatos. Y usted dice, tal vez, yo no limpiaba zapatos, pero hacía tal cosa. Entonces ahí usted se va identificando. Usted se va identificando en todo lo que él vivió y los procesos. Entonces, verdaderamente la gente puede decir lo que ellos quieran. Sí. Pero créeme que alrededor de él hay un anillo de líderes, de intercesores y de gente de visión que son atalayas. Okay. Y créeme que el discernimiento de espíritu que él tiene, yo soy una entre millones que quiere estar, por ejemplo, cerca de él. Pero las intenciones son las que hacen la diferencia. Si mis intenciones fueran esas, yo no estuviera cerca de él. Okay. Porque hay millones que tienen una intención que todo el mundo puede conocer y que él conoce, que él puede ver. Pero cuando tus intenciones son estar cerca del hombre de Dios, porque el hombre de Dios te inspira, porque el hombre de Dios te ayuda, porque el hombre de Dios te habla de la presencia, porque el hombre de Dios es cuando tú escuchas un mensaje de él, tú sales restaurado, tú sales cambiado, tú sales diferente. Cuando tú estás cerca de él, tú sientes el Espíritu, tú sientes el Espíritu Santo, todo te cambia. Todo te cambia. Entonces, hay algo aquí, discúlpeme, Aaron, que quiero. Mucha gente quiere estar cerca de Juan Carlos Harrigan. Tantos días que yo también puedo tener esas revelaciones, esas visiones. Yo digo, yo quiero acercarme un poco más, porque mientras tú estás cerca de alguien, algo se te tiene que pegar de Dios. ¿Entiendes? De los secos yo no voy a estar cerca. No me van a ver nunca cerca de los brujos. No me van a ver nunca cerca de gente seca, sin presencia, que no tienen a Dios, que no tienen visión, que lo que hablen es de cosas naturales, no. Sino de gente que tiene a Dios. ¿Qué usted me iba a decir ahí? La clave. Por ejemplo, ¿qué aprendiste cuando él te habló de las tandas de oraciones? Porque aparte de la audiencia quiere saber eso. Yo como persona de ministerio me gustaría saber esos códigos también. Mira, el horario más poderoso para orar comprende de las 11 de la noche, o sea, antes de las 12, pues yo pensaba que las 12 era la mejor. Pero él dice que no, él dice que a las 11 estar de rodillas y que a partir de ahí vamos a entrar en una dimensión donde a las 4 de la mañana, la hora donde rompió. Ya se rompió.
Incluso aprendí algo muy poderoso con él. Y es que hay cosas que nosotros tenemos que pelearle en la oración, pero no como la gente entiende. Porque cuando yo le digo a alguien, pelea por tu familia, por tu casa, me hace esto, y me hacen esto, Sí, y me hacen esto. se sacudió. Y eso no es. En realidad la clave es que cuando tú te pongas de rodillas, Dios o una visión, o un sueño, o un éxtasis, o te va a hablar en voz audible, pero de alguna forma Dios va a descender. El problema es que nosotros nos desesperamos. Eso yo lo aprendí con él. Yo aprendí con él que siempre que él va a la oración, él ha recibido una respuesta, pero que nosotros nos desesperamos. Nosotros no estamos el tiempo suficiente en la oración. O sea que es algo extraordinario. Es algo extraordinario lo que yo aprendí con él. Entonces, esa es una de las claves, pero fue muchísimo lo que aprendí. Aprendí también de las personas que tienen muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer y ese tipo de cosas, y ellos no pueden orar lo suficiente. No pueden orar el tiempo suficiente o no pueden orar lo suficiente. Que son personas que él le da una clave. Orar mientras caminas y caminar mientras oras. Explícame eso. La oración es interna. Y mientras estamos haciendo cualquier cosa, podemos estar orando. Okay. Esa es una de las claves para mantenerse en su presencia, sin importar que en la esquina esté el dembow puesto, sin importar la bulla que esté en la casa, los niños llorando. Eso nunca te vas a turbar. O sea, mantenerse 24/7 en oración. 24/7 en oración. Y eso quita la ira, el enojo, eso calma totalmente y eso nos ayuda en todo, en todo. Y eso él me lo enseñó estando ahí sentado. Ahí sentado se habló, mire, ahí se habló cosas. Ahí se hablaron misterios de milagros. Ahí se hablaron misterios de milagros. Ahí se habló de la búsqueda que tenía Ovalle, porque ahí había un hijo espiritual de Ovalle. Ahí se hablaron de cosas, de señales poderosas. Misterio de milagro. Háblame un chingo de Misterio de milagro. milagro. Oraron en una ocasión, él contó que oraron en una ocasión, creo que una amiga de él o algo así, una pastora, que oró por una mujer de esta que le sale en bigote y barba, y que oró y se le subió la barba así para arriba. ¡Fuf! Se le subió para arriba. Desapareció. Desapareció. O sea, cosas extraordinarias, gente creciendo en el pie, o sea, cosas extraordinarias. Y nosotros muchas veces estamos limitados porque no buscamos a Dios de la manera correcta. Juan Carlos Harrigan ha sido de inspiración para nosotros. Y la gente tal vez me vea en fotos, tal vez me vea con él y esas cosas, y no entiende que nosotros queremos de lo que él tiene de parte de Dios. Sí. Y queremos la clave de lo que él ha recibido y ver cómo el Señor ha hecho cosas grandes en ese hombre. Y ahora es que vienen cosas de parte del Señor. Porque, óyeme, es tan impactante, el propósito de ese hombre es tan impactante, que él nació en una familia muy pobre. Muy humilde. Muy humilde, muy humilde. Pero algo que yo no sabía, que me enteré, es que él es hijo único de parte de madre. Wow. El único que ella tuvo en ese vientre, dice ella. Y wow, algo extraordinario, ¿verdad? Cosa poderosa. Mira, el tema yo creo que tú traías, lo vamos a dejar para después porque, esto fluyó terrible. Esto fluyó a otro nivel. Pero hay una pregunta que no me gustaría que se quede, y es que actualmente te veo muy motivada, coordinando actividades, y sé que esas actividades se llevan su efectivo, sí, se llevan sus inversiones. Sí. Por ejemplo, invitar a Ismael Harrigan es un gasto, porque de vuelo, de avión, hospedarlo, la comida, todo esto. Y cómo nuestra hermana Stephanie logra salir adelante con todos estos compromisos. Te voy a decir algo y lo voy a decir públicamente para todo el que está ahí. Para mí fue de gran impacto que cuando nosotros invitamos a Ismael, no nos pusieron tarifas, no nos mandaron un formulario como hacen los profetas por ahí, no nos mandaron de que una lista de requisitos, sino que simplemente nosotros oramos, y claro que sí, sus viáticos, sus vuelos, sus hospedajes y su ofrenda, pero no tuvimos esa presión que meten muchos profetas por ahí. Y yo quiero públicamente honrar la vida del pastor Juan Carlos Harrigan y su esposa Diana, que tampoco la conocía anoche, fue. Okay. Wow, qué mujer tan buena, tan humilde, y se siente la presencia del Espíritu Santo cuando tú la abrazas. Sí, porque él estaba en un evento aquí en La Victoria. Anoche estábamos en el Calvario y antes de ayer estábamos en La Victoria. Pero yo vengo de unas campañas en Cartagena que tenía. Gracias al Señor que yo vine de madrugada. O sea, estamos en La Victoria viernes, perdón, ¿qué día es hoy? El jueves. Hoy es jueves, martes. Martes
El martes a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana yo estaba en pie, con los ojos como bombillos. El miércoles. No, mi amor, porque hoy es jueves. Ah, sí, miércoles. Perdón. Hermano, discúlpenme, lo que pasa es que yo... Se le va un poco el tiempo, pero estamos aquí. Se me van los días y las horas, pero estamos aquí todavía. Amado, y nosotros, yo llegué... Ah, sí, porque fue que el vuelo mío salió martes y llegó aquí miércoles, pero de madrugada. Yo llegué aquí en la madrugada y yo vine a cerrar los ojos tipo 3 más o menos de la mañana, porque me quería dormir porque el día siguiente íbamos para La Victoria. Y yo me levanto a las 6 de la mañana, o sea, dormimos aproximadamente 2 horas o 3 horas máximo. Y a las 6 de la mañana estábamos ya arreglando todo y cogimos para la cárcel de La Victoria. Él predicó en la cárcel de La Victoria, fue algo poderoso. Sí, sí. O sea, predicó a los presos, hay muchísimos presos que aceptaron a Cristo en su corazón, muchísima gente transformada, muchísima gente cambiada, Lo vi muy restaurada. bien que él se haya metido en ese lugar. Sí, se metió en la cárcel de La Victoria y ahí estaban, pero esa actividad no fue abierta, no fue para todo público. Fue solamente estábamos ahí personas específicas, Okay. ahí estaba su familia, como eran para los presos específicamente, para que el play no se llenara de gente, porque tú sabes que si eso es abierto, Sí. se va a llenar de cristianos, Sí. y la palabra era para las almas. Entonces los que estábamos ahí éramos personas solamente cercanas específicas, mandamos la cédula, y bueno, en una lista, ahí el que no estaba ahí, ya usted sabe, ahí estaba su familia, pastores cercanos, estábamos nosotros, su madre, que también le tengo muchísimo cariño. Esa experiencia ahí adentro, con esos presos, Muchacho. al escuchar la palabra. Muchachos, mira, uno le da deseo de llorar. Cuando uno ve que esos presos están ahí y que ellos tienen esa sed y tienen ese deseo de ser perdonados por Dios y que tienen la esperanza, algunos están a 30, 40 años, pero tienen la esperanza de que el Dios que perdona es el mismo Dios que mueve cualquier documento. Wow. Es el mismo Dios que puede cambiar su historia. Y verlos a ellos ahí, la sencillez y todo. Ahí se cogió un sol fuerte. Ahí estaba todo el mundo. El que está blanco por estar en Estados Unidos, ahí se puso negro. Eso fue una cosa, pero ahí estábamos, ya usted sabe, y eso fue. Y ahí él estaba bien con la gente, compartiendo, abrazando a la gente. Los presos oró por ellos, por salvación y todo. El Señor hizo cosas extraordinarias. Te decía que quiero honrar la vida de sus padres, Ismael, y de Ismael, quiero honrar su vida de Ismael y sobre todo de Harrigan y su esposa Diana, porque esa actividad para nosotros, ese evento, fue muy poderoso. Pero sobre todo, hermano, nosotros nos esforzamos como equipo porque la gente ve a Stephanie Santana, Sí. ve a Stephanie Santana, Es la que se presenta en la cámara. ¿me entiendes? Pero yo no trabajo sola. Yo no trabajo sola. Hay un equipo detrás. La gente ve a Angel Hiraldo, a mi esposo, pero hay un equipo. Nosotros teníamos un equipo como de 15 personas. Okay. Dentro de ellos, escuderas, ujieres, la logística, la administración, finanzas, o sea, había un equipo grande. Entonces ya el ministerio de Stephanie Santana no está solo, tiene un equipo que está ahí, multimedia, o sea, hay un equipo trabajando con nosotros y eso es muy importante también, que no te lo mencioné, porque hablamos mucho de lo espiritual, pero hay una parte física. Es la lógica que yo te estoy planteando. ¿Me entiendes? Vemos lo espiritual manifestado, pero ¿y la base económica? No, hay una base. Hay una base, pero en realidad ese evento que nosotros lo hicimos no fue con patrocinio, no fue con nadie, nosotros prácticamente por decir, miren, esto no, eso fue mi esposo y yo, y algunos hermanos ayudándonos, vendimos poloché, nosotros vendimos poloché, algunos poloché, bueno, y así. Pero fuimos nosotros, ya usted sabe, Okay. y Dios ayudándonos. O sea, un gran esfuerzo Un gran detrás de esfuerzo cámara. detrás de cámara. Pero como te estoy diciendo, detrás de lo que se ve, hay un equipo trabajando. Sí. Hay gente que, ya yo tengo gente que me llama y me aconseja. Gente que me dice, mire, esto es mejor, aquello es peor, y así. Tengo ahí un equipo de mujeres de rodillas. O sea, todo ministerio para poder ser funcional tiene que tener personas ahí. Mi esposo que siempre está conmigo en todo. Mi esposo me lleva a los lugares. O sea, todo tiene su pieza que tiene que unificarse para que pueda ser funcional. Mi esposo está ahí conmigo en todo, llevándome a toda prédica, orando. Okay. Y también Dios a él lo está dimensionando en este tiempo. ¿Entiendes? Sí. Hay mujeres ahí de rodillas. Mi madre, que es quien me cuida a mi hija. O sea, cada una de las personas que componen mi ministerio hacen algo especial. Y yo verdaderamente honro al pastor Juan Carlos Harrigan, porque no fue que me pusieron un precio, Sí, que tú tienes que dar todo humildad. tanto. Todo humildad. Claro, sus viáticos, sus vuelos,
Él vino con un joven y todas esas cosas. Entonces ahí nosotros estuvimos, lo recibimos en el aeropuerto, lo hospedamos como un siervo de Dios. Sí, vimos algunos videitos Para el que no bien bonitos. para el que no entiende, a los siervos de Dios hay que tratarlo honrarlo. como siervo de Dios. Pero dicen que los pentecostales no honran. Bueno, manito, yo no te puedo decir que en sí generalizar de que no honra. Porque en realidad yo le predico a muchos conservadores pentecostales que me honran. Ahora, yo digo que dicen. Ahora, cada ¿entiendes? uno a su nivel. Porque yo soy de la persona, no, me guardan cena en una casa, venga, yo me como mi guineíto con huevo cuando terminamos de predicar. Y esto, aquello, tú sabes. Y uno va ahí, con el favor del Señor. Pero todo depende de la mentalidad. La mentalidad. Esto no se trata de que cuánto dinero, que él sea millonario o no, sino de esto. Tremendo. De esto. De que usted llega a una iglesia que usted va a predicar y usted ve que usted está allá atrás y usted tiene media hora y no lo han salido a buscar. Ya usted no espere. No hay buena coordinación. No espere agua. No espere. Cuando usted ve que usted es el predicador, usted llega y saben que usted es el predicador, usted está ahí parado y está todo el mundo sentado como, no espere. Y eso no es que honra de hombre, que esto y que aquello, no. Porque hay una verdad a medias. Que la gente dice, Dios usa a cualquiera. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Habían vasos específicos? Hay vasos específicos, hay escogidos, hay ungidos, hay gente que ha pagado su precio. Hay que reconocerlo. Y eso hay que reconocerlo. Pero también por educación. Vámonos, olvídese, está bien. Pero por educación. Si yo te invito a ti a mi casa, ¿cómo yo no te voy a buscar una silla? ¿Cómo yo te voy a decir, mire, tengo un vaso de agua, por ejemplo? Que Jesús le exigió en Marta, que llegó a su casa y ya no le dio atención y le reclamó. ¿Me está entendiendo? Entonces, hablar de estos temas es buscarse mucha gente de, quieren gloria de hombre. Quieren gloria de hombre. No, hermano. Stephanie, última pregunta. ¿No hay algunas puertas de personas, como decimos, que no van con ciertos conceptos, que te han cerrado? Han tratado, y que ya pero las invitaciones no están. han tratado, pero no han podido. Realmente son cosas de las cuales yo no me doy cuenta. Hay personas que tal vez comenten, no, yo a mi altar no le invito, o a mi iglesia no le invito. Ellos lo están diciendo, pero yo no me doy cuenta. Porque hay una agenda llena de todas maneras. Dios abre como quiera. ¿Entiendes? Y yo siempre me he movido en una sola dimensión. Y es que cuando a mí me invitan, la gran mayoría de personas que a mí me invitan, o me vieron en sueño, Dios me lo reveló, o Dios se lo reveló, Dios me reveló a ellos, me vieron mi cara, o Dios, de alguna forma. O sea, la mayoría te invitan por revelación. Por revelación. O sea, Dios es a la mala. Eso no es porque yo quiera. Y una de las cosas que yo le pido al Señor es que me mantenga de pie, que me ayude. Yo le digo al Señor que me ayude, que me mantenga de pie y que me dé fortaleza. Fortaleza. En 2 o 3 años yo me van a volver a invitar como quiera igualito. Muchos, al principio cuando yo tuve el primer ataque, decían que no me invitaban y me invitaron como quiera. Muchos han hablado mal de mí y me saludan, me piden una foto, yo se la doy, le doy un abrazo, normal. Quien no puede guardar rencor soy yo. Quien tiene que quererlo igual soy yo. Tratarlo igual soy yo. Ahora, ellos, cada uno en su dimensión. La gente siempre va a criticar lo que ellos no viven. La unción que tú honras es la que tú recibes. Okay. Y eso me lo dijo el apóstol Juan Carlos Arias. La unción que tú honras honras. es la unción que tú recibes. Wow, Eliseo a Elías. La unción que tú honras es la unción que tú recibes. May Shama. Esa Esto está es. loco. Y yo soy capaz de honrar lo que tiene un hombre y una mujer de Dios. Amén. Tanto del área conservadora como cualquier otra área. Si tú te fijas, a Juan Carlos Arenas lo quiere todo el mundo. Sí. Conservador, todo el mundo. Nadie puede decir nada de él. No, ya el hombre tiene un estatus y una historia creada. Entonces verdaderamente, sí, no me doy cuenta. Y si hay puertas que cerradas, eso no existe de puertas cerradas. Para el hombre que camina con cielos abiertos, eso no existe. Eso no existe. Ellos me viven invitando también. Yo no. Hey, esto está candente, nos gozamos en verdad de compartir con nuestra hermana y ver la expansión, la gracia de Dios y el favor de Dios, porque te veo como más suelta, en el sentido más sonriente. ¿Me entiendes? Más relajada. Sin esa amargura y ese... Manita, no pudimos desglosar el tema que traíamos, yo traía... pero preséntale el tema para que se inspiren y dejen la caja de comentarios. Si quieren otra parte. Otra parte. Bueno, el tema que yo iba a traer era hablar del desánimo por las cosas que estamos viendo. Y el verso que yo iba a leer, que lo voy a leer al final. Sí. Era el verso de 1 de Samuel,
capítulo, Primera de Samuel, capítulo 17, a la altura del verso 10 y 11, bajo la comunión del Padre y Espíritu Santo, dice así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces yo iba a hablar un poquito acerca de aquellos desánimos que nos visitan, de aquel desaliento por las cosas que vemos o por las cosas que estamos viendo frente a nosotros, que tal vez estamos viendo muy grande, pero que no entendemos el propósito de Dios. Entonces, hay muchísima gente, hermano Aarón, que tiene grandes llamados, que tiene grandes ministerios, que tiene cosas extraordinarias de parte del Señor, pero al ver el obstáculo, ellos mismos se detienen. Antes de tener la victoria en su mano, ellos mismos se retroceden por aquellos obstáculos o aquellas grandes cosas que ven que se ponen en su frente. Ok, esto va a estar más picante y mucho más interesante acerca de este tema, que luego nuestro hermano nos estará bendiciendo lo que tiene que ver con el desánimo. Juanita, ha sido un beneplácito tenerlo por aquí. Te esperamos más a menudo. Claro, yo le dije que yo voy a venir, aunque sea 2 veces al mes. Ok. Pero para traer estos temas, porque en vivo es un poquito complicado. Sabes que yo predico. Sí. Y como predico bastante, entonces en la mañana en fuego, en la noche en fuego. Sí. ¿Me entiendes? En el canal en fuego, como que hay demasiado fuego. Sí. Entonces yo fluyo más tranquila. Ok. Soy más pasiva, más tranquila. Tranquila. Mi gente, de gozamos, Stephanie. Ha sido un placer. No, el placer es mío, amén, amado, de manita, verdad para que sí. adelante. Muchísimas Y que gracias. siga fluyendo ese manto. Ahora vamos para Nagua Ay, a ay, tirar ay, candela. a Y correr candela, camino. fuego. Y muchísimas gracias a las personas que han estado ahí, de verdad. Amén. Hasta la próxima. Suscríbese y active la caja de comentarios. Y dejen en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este maravilloso contenido. Chao, chao.